Bienvenidos, hoy les vamos a mostrar cómo realizar una consulta en una base de datos de un inmobiliario. Para lo cual vamos a tener el ejercicio sobre la consulta, que es el número de inmuebles tipo terreno vendido por mes en el año 2014. Y dentro de esos meses, en el mes de julio, mostrar la ubicación del terreno, el nombre del cliente y la fecha de su compra. Para lo cual debemos tener nuestra base de datos ya estructurada, con todas nuestras tablas, en donde previamente debemos verificar que estén relacionadas cada una de nuestras tablas, como se puede mostrar. Y les voy a explicar brevemente cómo relacionar. Voy a borrar esta relación. Listo, para relacionar únicamente arrastramos las tablas que deseamos relacionar y vemos que cada tabla nos muestra los campos que tiene, y vamos a unir únicamente arrastrando el campo de la tabla que contiene la clave primaria hacia la tabla que contiene el campo con el nombre de la tabla primaria. Entonces se nos va a generar esta ventana en donde vamos a seleccionar, exigir integridad referencial y la actualización en cascada de los campos relacionados y la eliminación en cascada de los campos relacionados también. Listo, damos clic en crear y se nos genera la relación. Es importante que exista la relación entre todas las tablas para que nuestra consulta pueda generarse sin ningún tipo de inconveniente. Listo, cerramos, guardamos los cambios y vamos a crear nuestra consulta, para lo cual tenemos dos opciones: usar el asistente o ir directamente al diseño de la consulta. Vamos a escoger la segunda opción, en donde se nos genera esta ventana que contiene todas las tablas de nuestra base de datos, y dentro de las cuales vamos a seleccionar las que necesitamos. Entonces regresamos al ejercicio de nuestra consulta, en donde vamos a identificar cada tabla que necesitamos. Entonces, como primero necesitamos la tabla inmuebles, el tipo de inmueble, que en este caso es terreno. Vamos a necesitar, como nos pide los terrenos vendidos, vamos a necesitar facturas. Nos pide también la ubicación del terreno, que viene a ser las parroquias en donde se ubica. Adicionalmente nos pide el nombre del cliente y la fecha de compra, que ya se nos generará automáticamente con la factura también. Dicho esto, vamos a agregar todas las tablas que necesitamos. Como vimos, necesitamos clientes. Para agregar damos doble clic o seleccionando la tabla y dando clic en agregar. También necesitamos parroquias, tipo de inmuebles y facturas. Debemos observar que todas las tablas están previamente relacionadas. Debe existir esta relación para que nuestra consulta se genere sin ningún inconveniente. Listo. Una vez que ya tenemos todas las tablas que necesitamos, vamos a seleccionar los campos que necesitamos para nuestra consulta. Entonces, como primer paso, vamos a escoger el código del inmueble, que es la tabla principal y que necesitamos necesariamente para que se relacionen todas nuestras tablas para la consulta. Entonces damos doble clic, se nos llena el campo. Necesitamos también el tipo de inmueble, que en este caso es la descripción. Necesitamos la fecha en que se vendió. Necesitamos la ubicación, en este caso es la referencia. Y necesitamos el nombre del cliente también. Listo. Una vez que ya hemos seleccionado todas las
los campos necesarios para nuestra consulta, vamos a revisar en nuestra vista de hoja de datos si se nos está generando los registros. Damos clic y vemos que sí se nos generan los registros, en donde como siguiente paso tenemos la filtración de estos datos. Entonces, en tipo de inmueble nos pedía terreno, seleccionamos en la flecha del filtro, quitamos la selección de todo y escogemos únicamente terreno. Damos clic en aceptar y vemos que únicamente toma en cuenta los inmuebles que son tipo terreno. Listo. Ahora vamos a filtrar la fecha, en donde vamos a escoger esta opción de selección y entre. Como nos pide del año 2014, vamos a escoger desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014. Damos clic en aceptar y vemos que se nos genera únicamente los terrenos que se han vendido en el 2014. Hecho esto, vamos a graficar nuestros datos en el icono de la parte inferior derecha que dice vista de gráfico dinámico. Damos clic y vemos que se nos genera el campo del gráfico y esta lista de campos de gráficos. Listo, entonces para el eje horizontal vamos a seleccionar, como nos pide, los terrenos vendidos por mes. Vamos a escoger facturas por mes, vamos a escoger meses y arrastramos al eje horizontal. También necesitamos la descripción del terreno, que es el tipo de inmueble, y seleccionamos para el eje vertical. Vemos cómo se nos genera el gráfico de los terrenos vendidos por mes. ¿Sí? Hecho esto, cerramos nuestra lista de campos del gráfico y queremos saber el número exacto de terrenos que se han vendido por mes, para lo cual damos clic en el gráfico, nos vamos a propiedades, en la opción de seleccionar, seleccionamos series y en agregar seleccionamos la primera opción. Y vemos cómo se nos genera el número exacto de terrenos vendidos en cada mes. Listo, cerramos. Y hemos cumplido la primera parte de nuestra consulta, el número de inmuebles tipo terrenos vendidos por mes en el año 2014. Vemos el número de mes de terrenos vendidos por mes en el año 2014. Ahora vamos con nuestra segunda parte de la consulta, que es en el mes de julio, mostrar la ubicación del terreno, nombre del cliente y la fecha de su compra. Listo, entonces, para esto seleccionamos el mes de julio, únicamente el mes de julio. Deben tomar en cuenta que se debe seleccionar únicamente la barra del mes de junio. Si damos otro clic, vemos que se nos seleccionan todos los meses. Entonces, únicamente debemos seleccionar el mes de julio. Y nos vamos al icono siguiente, que es vista de tabla dinámica. Le damos clic y vemos que se nos genera esta nueva tabla, en donde vamos también a filtrar. Nos pide únicamente del mes de julio, que se encuentra en el tercer trimestre, un mes de julio, y quitamos la selección a los demás campos. Damos clic en aceptar y tenemos el mes de julio. Tenemos que agregar los campos necesarios de la consulta, que en este caso son el tipo de inmueble. Damos clic en agregar
y se nos genera terreno. También necesitamos la ubicación del terreno. Agregamos y vamos viendo cómo se nos generan los 4 terrenos que había en el gráfico vendidos en el mes de julio. También nos pedía el nombre del cliente. Agregamos. Entonces vemos que se nos genera la ubicación del terreno, el nombre del cliente que compró ese terreno. Y está, si queremos adicionar la fecha, también adicionamos. Y podemos ver en qué fecha fue adquirido el terreno, el nombre del cliente que adquirió y la ubicación del terreno. Cerramos. Y esta es el tutorial sobre cómo realizar una consulta en una base de datos previamente con sus tablas ya bien estructuradas. Espero que les haya servido. Ha sido un gusto.